Muy buenos días, queridas hermanas. Estamos aquí, como siempre, reunidos para estudiar la palabra de Dios. Y en el día de hoy nos corresponde Efesios capítulo 4, los primeros 16 versículos que ya leímos. Como siempre, yo le doy una introducción, un repaso porque lo hemos hecho antes. Quizás podría preguntar qué ustedes recuerdan de Efesios, de la epístola de Efesios. El autor, ¿quién es? Pablo. Y fue escrita entre el año 61 y 63 después de Cristo. Y muchos autores piensan que fue durante una de sus encarcelaciones en Roma. Esta epístola trata sobre la unidad de la iglesia y sobre los dones espirituales. Pero también atiende a una situación que existía en esta iglesia, como en muchas de las iglesias de la época, que era el espíritu judaizante que pretendía introducirse entre los miembros de esa congregación. Y una de las personas que resalta entre estos judaizantes es una persona de nombre Himeneo. Esta carta fue llevada por Tíquico desde la cárcel hasta Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades del Asia Menor, de las grandes ciudades griegas. Allí estaba el templo de Diana, conocido también como Artemisa, que era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y esta ciudad era de un gran florecimiento comercial, estaba al lado de un río y estaba entre las grandes ciudades de la época. Estaba al lado, por ejemplo, de Antioquía, que era otra ciudad que estaba en el Asia Menor, pero más hacia el este, y con Alejandría, que estaba en Egipto, que fue una ciudad fundada por Alejandro y que tenía la biblioteca más grande de aquella época. Para ese nivel era el standing de Éfeso. Esta iglesia no se sabe quién la fundó, pero se piensa que fue Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Pablo llegó a ser pastor de ella por periodo de 2 años. Y cuando dejó de ser pastor de ella, dejó a a Timoteo, quien estuvo como 1 año y medio. Pablo estuvo como de 2 a 3 años. Y esta epístola se menciona más adelante, ya para el año 90, por el Juan el Apóstol, al escribir el Apocalipsis. Una de las cartas que se escribe en Apocalipsis, de las 7 cartas que aparecen ahí, es dirigida a Éfeso. Así que con esta introducción general, vamos entonces a entrar con algunos de los tópicos de análisis que vamos a estar trabajando en el día de hoy. En primer término, se va a mencionar aquí, como ya acabamos de leer, la palabra escogido, haciendo referencia a nosotros que somos escogidos. Y por otra parte también se aborda el asunto de que nosotros, como escogidos de Dios, en cierta medida, somos también representantes del carácter de Cristo ante las personas, ante el mundo. El apóstol San Pablo ahí habla de un solo cuerpo. Y entonces uno se pregunta cómo es posible que dentro de un solo cuerpo, una iglesia que se refiere a ella como que es un solo cuerpo, cómo habiendo diferentes personas, eso puede ocurrir. Y él se dedica a explicar eso en esa epístola. Cómo nosotros, siendo parte de un solo cuerpo, con las diferencias que tenemos, porque las tenemos. No todas las personas que estamos en la iglesia tenemos el mismo carácter, la misma personalidad. Algunas personalidades nos chocan, algunas formas de ser de las personas nos chocan. Por eso es que Dios nos llama que dentro del cuerpo de Cristo, nosotros podemos armonizar esas diferencias y tolerarnos unos a otros para poder funcionar como el cuerpo de Cristo. Pero también habla de un Señor, una fe, un bautismo. Así que
nosotros, que tenemos un solo Señor, una fe y un bautismo, estamos unidos, a pesar de las diferencias que podamos tener. Y es indispensable que estemos unidos para poder cumplir con la obra que Dios nos ha encomendado. Porque fíjense que Jesucristo, antes de partir de este mundo, nos encomendó que predicáramos el Evangelio, que esparciéramos sus palabras. Así que eso es un mandato que nosotros tenemos. No podemos eludirlo. Para que eso se pueda cumplir, pues tenemos que nosotros funcionar con un Señor, con una fe y con un bautismo, como uno solo. Por eso es que uno de los temas principales del epístola es la unidad de la iglesia. Por ese trabajo que nosotros vamos a hacer, que se va a llevar a cabo a través de los dones del Espíritu que tenemos, tiene que contar también con esa capacidad de nosotros poder funcionar como un cuerpo, no como muchos cuerpos encontrados, sino como un cuerpo. También se menciona ahí cómo Dios viene hacia el hombre y esa venida de Dios hacia el hombre hace a través de Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como la trascendencia. Pero no solamente Dios viene para estar en medio de nosotros, para que a través de ese Espíritu se obre la metanoia, el nuevo nacimiento, sino que Dios viene a estar en nosotros, dentro de nosotros. Y cuando se conceptualiza esa relación de Dios con nosotros, no como que Él viene a estar meramente en medio de nosotros, sino que va a estar dentro de nosotros. Eso se conoce en términos teológicos como inmanencia, es la inmanencia de Dios, como algo que nosotros experimentamos entonces como algo personal. También se menciona ahí que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. Y hay diversas opiniones en cuanto a eso. En verdad no existe una interpretación clara. Algunas personas piensan una cosa, piensan otra en realidad. Los creyentes pueden tener la interpretación que quieran, porque en realidad eso no está claro. Algunas personas creen que se refiere al Hades. Al Hades como un sitio donde las personas van a estar temporalmente, donde los cristianos vamos a estar temporalmente entre la muerte, la muerte y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están? Pues están en ese sitio, en el Hades. Por eso dice que trajo cautiva la cautividad, que lo que quiere decir, algunas personas interpretan que aquellas personas antes de Jesucristo, que no habían escuchado el mensaje, Él fue allí a predicar el mensaje y los trajo junto con Él para que estén junto con el resto de la iglesia a partir de Jesucristo hacia acá. ¿Ves? Esta es la interpretación más común que yo he escuchado. Pueden haber otras interpretaciones. También se menciona que dentro de nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos diferentes dones, ¿ves? Entonces, una vez no sabe muy bien cuál es el don que uno tiene para poder emplearlo dentro de la iglesia. Pues nosotros aquí pues podemos hacer ese ejercicio, pedirle a Dios que nos ilumine. Pues por ejemplo, está la predicación, está la enseñanza, están muchos dones, está la música, lo que sea. El hermanito que viene a la iglesia y viene a limpiar la iglesia, eso es un don. La hermana que viene aquí con sus poemas, ella es poetisa, pues pone ese ese talento al servicio de Dios. Y así pues, cada uno de nosotros puede y debe buscar la forma en que mejor podemos servir en la causa, porque no es meramente la causa de una iglesia, no es esta iglesia, sino que es la causa de Cristo, el Evangelio, la salvación. Como usted, con su vida y con los talentos que Dios le ha dado, es un instrumento de Dios para que las almas alcancen la salvación. También se hace referencia a que nosotros, aunque aquí se menciona que estamos en esta vía de progreso en el Evangelio, estamos buscando el hombre alcanzar la perfección. En realidad, hermano, no la alcanzamos, porque estamos en nuestra condición humana. Pues entonces también el apóstol nos dice, se colige de lo que él explica ahí, que aunque nosotros cometamos errores en la vida, cometamos faltas, eso no quiere decir que estamos descartados de ninguna manera. Las faltas las enmendamos, los errores los enmendamos. Si hacemos algún daño, también lo tratamos de enmendar. Pero perfecto,
nadie va a ser. Por eso que a veces uno nota en algunas iglesias que son muy condenatorias de algunos hermanos que tienen tal o cual falla. Y eso no es de Dios, eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Y finalmente se toca el tópico de cómo es que a veces en nuestra vanidad, a veces porque pensamos que somos muy inteligentes o que hemos estudiado mucho o que tenemos ya cierta estatus social, miramos con cierta altivez, con cierta falta de humildad, la interpretación de la palabra de Dios y lo que es el Evangelio mismo. Eso es una vanidad bien horrible, porque eso lleva a la destrucción última de lo que es más esencial en cada ser humano, que es alcanzar la salvación. Que póngalo como lo ponga, es lo único que tiene sentido en esta vida. Cómo nosotros alcanzamos la salvación. ¿Qué es la salvación? Es el estar con Dios, el poder estar con Dios, el poder trascender esta existencia y encontrarnos en la presencia de Dios y con las personas que ya han sido parte de nuestra vida. Por eso cuando Ani escogió el himno hoy, ¿cómo es que decía el himno? El que se usa en los funerales usualmente. Jamás se dice adiós. Allá jamás vamos a decir adiós. Aquí en algún momento vamos a tener que decir adiós. Es bien triste. Pero allá no va a haber esa tristeza. Y eso es lo que nos mueve. Y si no estamos en esa esperanza, pues entonces somos los más miserables de todos los hombres, como dijo el apóstol Pablo. Así que vamos entonces a entrar aquí con nuestras hermanas Naida y Vilma, que tienen un reto bien grande para leer la internet. Bueno, yo les doy unas ideas generales y ustedes entren en más detalle. Vamos a decir que la hermana Naida va a tomar los primeros 9. Okay. Efesios 4, del 1 al 9. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está ahí, este es el 9. Ahí hay muchísima tela para cortar. Y yo estoy media bota. Bueno, pero haciendo un resumen, en este caso Pablo quiso exhortar a la iglesia de Efeso, pues que cada cual tiene un don, que lo sepa utilizar, que le pida a Dios en ese momento cuál es el don que uno tiene, para así poder pues usarlo. También ¿cuál es tu don? Pues mi don. Tienes muchos. Yo tengo muchos, pero mi don mayormente, a mí me gusta oír, para después poder pues hablar a alguna persona que se encuentre media perdida. Tú eres consejera. Me gusta aconsejar, me gusta escuchar a las otras personas, y cuando las veo que están en un error en cuestión espiritual, pues tratar de aclarar en lo que yo entiendo que es lo correcto, ¿verdad? Mediante la palabra. Me he encontrado con muchas personas que uno le dice las cosas y se te quedan mirando como, ¿será cierto? ¿Será verdad? O mentira. Yo le digo, pues mira, búscate en tu interior y pídele a Dios dirección, que Él te la va a dar.
No importa, Él te va a dar la dirección, si tú se la estás pidiendo de corazón. Porque, eso es bien importante. Y sobre todo, ser humilde y mantener esa humildad. En el amor de Cristo, pues se puede lograr muchas cosas. Y yo entiendo que ese es mi don, el escuchar. Eso Escuchar. es un gran don. En la Biblia usa otro término para ese don tuyo, pero es de los dones más importantes, porque es lo que en el día de hoy podríamos hablar de consejería. Una persona que da apoyo a los demás, eso es para mí es un don que lo considero muy relevante, muy importante. A veces, pues yo oigo a las personas que están hablando, ¿verdad? Y respeto, pero yo sé que están en un error. Luego yo las llamo aparte y le digo, mira, esta persona que está diciendo eso y tú lo estás oyendo, pues tiene parte cierta y parte no cierta, pero no es que él les quiera mentir, es que él lo aprendió así y lo está diciendo así. Exacto. Y fue a la palabra o no fue a la palabra, eso la persona es la que lo sabe. Claro. Yo le digo, más tarde cuando tú estés en tu casa, búscate la Biblia, búscate lo que leyó y léelo tú, pero pide la interpretación a Dios para que tú veas que la persona que lo interpreta. Si ella sigue, la persona sigue creyendo como ella piensa, pues eso es una cosa entre ella y Dios. Exactamente. O sea, ¿verdad? Uno no puede ponerle interpretación. Hay ciertas cuestiones básicas sobre las cuales nosotros estamos aquí, nos reunimos, que son fundamentales. Pero, por ejemplo, un ejemplo de lo que vimos hoy en la lectura, sobre el Hades. Pues, algunos eruditos creen una cosa, otros eruditos creen otra. Pues yo no voy a formar aquí una discusión, por decirlo así, con nadie, porque cree algo que es diferente a lo que yo creo. Sí. Ahora sí, en cuestiones fundamentales es diferente la cosa. El Hades, yo siempre me estaba preguntando y me sigo preguntando que cuando las personas mueren, pues en Cristo tienen que ir a un sitio glorioso, porque pues mueren en paz. Las personas que mueren por ahí o mueren en rebeldía, pues van a otro sitio, no pueden ir donde van, ¿verdad? Y en su momento dado, yo entiendo que cuando dice Pablo que Cristo descendió a los profundos de la tierra, pues yo me imagino que descendió hacia el Hades y hacia los otros que están que no se sabe dónde están, ¿verdad? Pero mi pregunta es bien importante. ¿Los cristianos pueden salir del Hades? Bueno, ¿Y uno los puede ver como eran ellos, no como murieron? Tú dices, cuando uno trasciende esta vida, esa es una pregunta muy buena, pero yo no tengo la contestación, Naida, para esa pregunta. Ahora, yo sí creo que un sentido que tiene la obra de la salvación es que nuestra naturaleza humana, en lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros conocimientos, que eso se preserva. Eso se preserva porque esa es la esencia de lo que uno es. Por lo tanto, si el más allá va a tener algún sentido, esas cosas deben estar preservadas. Y si hay unos nexos de amor aquí sobre esta tierra, yo no creo que es razonable pensar que eso queda totalmente destruido, porque los nexos más grandes, más hermosos, y quizás lo que más sentido le dé a la vida entre los seres humanos, es el nexo de amor que existen entre ellos. Tú a tu hijo, a tu papá, eso no se puede perder. Esa es mi interpretación. Y puede ser que se encuentren algunos versículos bíblicos en específico, pero en términos generales de la visión general del Gestalt interpretativo de la Biblia, yo entiendo que para que haya una consonancia, una coherencia en todo lo que se nos enseña acerca de la salvación, esas cosas deben ser así allá en ultratumba. ¿Algo más, Mayra? No. Tenemos a doña Carmen aquí, la teóloga de doña Carmen. Vamos aquí a
Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra querida hermana Vilma, profesora, doctora Vilma Nieves. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en su amor. Bueno, de acuerdo con lo que dice aquí, ¿verdad?, el pasaje de la Biblia, ser cristiano también es un don. ¿Sí? Y es un talento. Sí. Pero no nos podemos quedar en ese talento. Tenemos que seguir las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Lo que hizo fue perfeccionar a todos aquellos profetas, a todos maestros, a todas aquellas pastores, evangelistas, que de alguna manera seguían sus estatutos. ¿Para qué? Para que esta generación venidera pudiera tener una formación hacia unas metas cristianas y hacia unas metas de quizás conseguir la perfección que Dios nos da cuando somos cristianos y establecer obviamente de la mejor manera posible todos esos dones y talentos que tenemos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Uno es muy bueno hablando de los demás, pero cuando te preguntan a ti algo tuyo, por modestia, por timidez o por lo que se dice, ay, yo no sé, ay, yo soy, ay, no soy, ay, mira, tú tienes muchos talentos y los vemos a diario en tus ejecutorias. Te pregunto, Vilma, ¿cuál es entre los talentos que yo sé que tú tienes? ¿Puedes mencionarnos uno? De todos los que yo tengo. Sí. Yo soy buena educadora. Muy bien. Yo soy buena escritora. Trato de ser un ser humano bueno cada día de mi vida. Y fíjate que tú has puesto esos talentos al servicio del Señor. Sí, porque tú haces esas poesías las publicamos en el YouTube y esos son mensajes que llegan a la gente. Claro, y cada día que yo abro mis ojos, mis palabras son: gracias Dios mío, ayúdame a enfrentar este día conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia. Así estamos. Y eso es poner quizás también al servicio del que me necesita pues lo que yo sé. A veces una palabra de aliento, a veces un hola, a veces un tú puedes, hace la diferencia de una persona que no o conoce el cristianismo o no quiere estar inmerso en él. O sea que nosotros siempre tenemos que dar testimonio. Yo siempre digo, el testimonio se da aquí, en el mundo, con la gente que me rodeo, no alejada. ¿Alejada por qué? No somos personas que nos tenemos que alejar de la sociedad para decir, no, pues yo no voy porque yo soy cristiano. Mira, ahí, en la sociedad, en la comunidad, es que tú das testimonio de lo que verdaderamente tú eres y lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hay que brillar en la oscuridad. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Por supuesto. Y claro, hay unas enseñanzas que uno las sigue, porque hay evangelistas, hay maestros, hay teólogos, obviamente saben más que uno. Ese no es mi expertise. Yo siempre digo lo siguiente: dame palabras, dame letras y te construyo un edificio. No hables de medicina, llamo a mi hermana Naida. Eso es un don, eso es un talento, que puede llegar a eso. Ella es sanadora. Ella es sanadora. A ese punto yo no puedo llegar. Sí. ¿Ve? Ahora, a las palabras, sí, porque con las palabras también edificamos. Con las palabras tú edificas. Por supuesto. Y sirves al Señor. Claro que sí. De la misma manera que se hace mal con las palabras, se edifica con las palabras. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Utilicemos la palabra para edificar, para fortalecer, para ser mejores seres humanos, para brillar en la oscuridad que tú dices, pero para brillar con amor y con paz. Esa es la exhortación. Sí.
Muy bien, la verdad que la aportación de usted ha sido extraordinaria, porque han resumido de una manera práctica, aplicada a la vida, y que tampoco han tenido, vamos a decir, timidez en expresar y en reconocer los talentos que Dios le ha dado. A veces eso es difícil, así que tenemos los que podemos decir que hemos identificado nuestros dones y que también podemos decir que los tengo puestos al servicio del Señor, estamos bien. Estamos en el camino del Señor. Así que, hermanos, yo creo que aquí estamos en eso. Los hermanos que nos reunimos aquí, estamos con los talentos que Dios nos ha dado puestos a su servicio. Cada día, pues más y más. Dios los bendiga. Vida cristiana y madurez espiritual. En el sendero de la vida, cual peregrinos en el tiempo, Cristo nos llama a un caminar con fe, amor, humildad, paciencia y devoción. El pueblo de Jesucristo es uno. En su nombre forjamos nuestra visión. En un solo cuerpo estamos unidos, un espíritu, una fe, caminamos juntos. Y en la esperanza de su gracia inmensa encontramos paz en su presencia. En la etapa de la madurez espiritual, en el mundo nos edificamos, despojamos la vestidura del viejo yo, engañoso y vano, vestimos el nuevo hombre. Dejamos la amargura, el enojo, el rencor, abrazamos la bondad, el perdón, el amor, en la justicia y verdad divina con corazones renovados, en amor y verdad, juntos a Dios serviremos. Así, en la senda de la madurez, caminamos con Cristo en su grandeza y solidez de fe. La vida cristiana, la madurez espiritual, ¿qué es? Es un viaje eterno hacia el reino divino, la mansión celestial. Amén.
Que